una forma de presentarse al mundo, sí, sí, está muy bien esto, no es que esté mal, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos que hacer una gran división antes de eso, digamos, está muy bien, podríamos decir que la gran división es que mientras que hay algunas perspectivas que lo entienden como desde un plano anatómico del cuerpo, ¿no? Desde una dimensión, si se quiere, más biológica, esto de una forma de presentarse al mundo tiene que ver con esta idea del cuerpo como una construcción social, ¿no? Social o sociocultural, ¿no? Y no solo sociocultural, también política, y también económica, ¿no? Acá decimos social en un sentido amplio, pero implica todo esto, ¿no? Donde ahí aparece este concepto que planteaba su compañera, digamos, de que es una forma de presentarse al mundo digamos, que no necesariamente coincide por igual en todas las personas, ¿no? Porque decíamos que el cuerpo tiene distintas dimensiones y se puede entender desde una idea que es parecido a la concepción que tenemos de salud, desde una dimensión, ¿cómo sería? Las dimensiones de esa persona. Hay una cuestión que usted lo dijeron la semana pasada. Biopsicosocial, ¿se acuerdan que? Muy bien, muy bien. O sea, hay distintas dimensiones que atraviesan el cuerpo que no tienen que ver solo con una cuestión anatómica ni solo con una cuestión social, sino también lo psicológico, ¿no? Estas tres partes que se conjugan entre sí hacen que estos cuerpos se vivan y se sientan distintos. Por lo tanto, algo habíamos anticipado, que esto de cómo se siente, lo vamos a trabajar hoy, sobre todo cómo se siente o cómo se representa el cuerpo, se va a trabajar sobre todo a partir de un concepto que es el embodiment, que la semana pasada no lo trabajamos tanto, pero el embodiment, ¿se acuerdan que es como la persona encarna esa corporalidad, ¿no? Es decir, es desde la subjetividad de la persona, el embodiment, tiene que ver con la subjetividad de cómo esa persona vive su cuerpo, ¿no? Cómo se siente con respecto a ese cuerpo. ¿Y qué vimos la semana pasada respecto a la evolución también del cuerpo? Aparte de ver todos los sentidos sobre el cuerpo, ¿qué dijimos? ¿Que siempre se pensó igual el cuerpo a lo largo de la historia? ¿Qué recuerdan? ¿Se acuerdan de algo o ya no se acuerdan? Fue cambiando. Bien, fue cambiando. ¿Y de qué manera fue cambiando, por ejemplo? Decíamos que en la antigüedad, ¿cómo se vivía ese cuerpo? Como una obra divina. Eso más que todo en la Edad Media, porque en la antigüedad todavía, si bien hay deidades, como recuerdo que hablaba Ernesto la semana pasada, digamos, acá todavía pesa bastante este tema de la naturaleza, ¿no? Hay todavía, ¿qué pasaba en eso de la relación del cuerpo con la naturaleza en esta etapa? ¿Se acuerdan? Sobre los dioses y eso. ¿Qué cosas sobre los dioses? Que ahí desarrollan un poquito la idea. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan que decíamos que el cuerpo estaba integrado con la naturaleza y de alguna manera fuertemente determinado por esa naturaleza, incluso integrado en una comunidad? ¿Acá aparece todavía la idea de individuo o no en la antigüedad? ¿Qué recuerdo? No, aparecía más adelante, ¿no? Incluso en la Edad Media, si ahora sí vamos a la Edad Media, donde sí es importante sobre todo la cuestión teológica, ya no, digamos, de distintas deidades, sino una cuestión mucho más, digamos, teocéntrica, ¿no? Centrada en una idea de un Dios fuertemente, digamos, asociada al catolicismo, ¿no? Porque en esta época ya no comienza de a poco a producirse la reforma protestante, sobre todo, digamos, a finales de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, con Enrique VIII, cuando se decía divorciar de su mujer y que en ese momento no era aceptado por la iglesia, hace un cisma o rompe esta idea de división, digamos, de la iglesia, que era la que hasta ese momento tenía el mayor poder. Entonces, en la Edad Media aparece una idea del cuerpo, ¿no? El cuerpo ahí sí qué carácter tenía. ¿Era un cuerpo de qué tipo? ¿Que se podía intervenir fácilmente o cómo se entendía el cuerpo? ¿El cuerpo era una proyección de qué? ¿Qué se acuerdan? ¿No se acuerdan nada? ¿Qué han pasado? ¿Han tenido exámenes? ¿Han estado con estudiando mucho otras cosas? Porque me llama la atención, no se acuerdan nada.
Sería más como una proyección divina el cuerpo en sí, y que no puede ser Bien. intervenido. Era una proyección divina que en general no podía ser intervenida, porque habíamos dicho que había algunos cuerpos que se intervenían, habíamos hablado, ¿se acuerdan de los, por ejemplo, los asesinos o los santos como dos extremos? Porque en general ese cuerpo que se intervenía muchas veces públicamente, ¿cuál era el objetivo que tenía? Dar rechazo, así como mostrar algo que estaba mal o era incorrecto frente a las demás personas. Claro, bien Tadeo, o sea, mostrar o disciplinar a otros, sobre todo en el caso de los asesinos que se los exponía públicamente, disciplinarlos para que no hicieran, digamos, lo mismo y respondieran a ciertas autoridades en ese momento. Bien, en el caso de los santos dijimos que era para mostrar justamente esta idea de la corrección y apoyar a los valores, por decirlo de una manera, la iglesia, esta idea de la importancia de la santidad, ¿no? Y de mostrar cómo Dios estaba presente en estos cuerpos, ¿no? Pero hasta acá fuertemente la idea no hay unidad de individuos, sino una pertenencia a una comunidad, que en este caso esa pertenencia fuertemente está asociada a una comunidad religiosa, ¿no? No solo religiosa, porque también hay comunidad política, pero lo religioso actúa como esta idea aglutinante, de alguna manera, de gran parte de esos cuerpos, que supuestamente son todos iguales ante Dios, y que, bueno, la iglesia de alguna manera se asegura de regularlos, ¿no? A partir de distintos ritos, de distintas normas, etc. Bien, ¿y cuándo empieza entonces a aparecer esta idea de cuerpo individual que habíamos dicho? Empieza a aparecer recién en la modernidad. Bien, en la modernidad, si bien ya en el Renacimiento, digamos, empezamos a retomar, ¿se acuerdan que habíamos hablado cómo progresivamente hay algunos, digamos, estamentos que en ese momento comienzan de a poco estos estamentos a ir poniéndose en tensión, ¿no? Por eso en la modernidad ya vamos a hablar de clases sociales, que no es lo mismo que el estamento. Entonces empieza a haber movilidades, y en esta modernidad comienza a haber un importante rol del individuo. Y decíamos que por qué era tan importante, por qué se habrá recuperado la confianza en el individual, en las cuestiones más antropocéntricas, por decirlo de alguna manera, en la modernidad. Por la ¿qué aceptación. pasa? ¿Qué cosa, Valentina? ¿La aceptación de qué cosa? Del cuerpo de uno mismo, de eso de que las imperfecciones, el cuerpo iba envejeciendo. Sí, ¿y las qué pasó? condiciones ¿Cómo, Valentina, esa última parte? No te las escucho. condiciones de la percepción. Bien, ¿y qué hizo? Muy bien, ¿y qué hizo que cambiaran esas condiciones de percepción? ¿Qué avances hubo a nivel científico, sobre todo? ¿Qué pasó en el medio que hizo que cambiara esa percepción? ¿Recuerdan? No hubo como un choque cultural y también porque, bueno, había mostrado la imagen esta de la anatomía, tipo que estaban diseccionando los cuerpos y cosas como esa. Ya, digamos, a Claro. nivel científico era más todo, se veía un cuerpo, Bien, aparece el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia, los desarrollos científicos de a poco comienzan a tener cada vez más peso, entonces hay una fuerte confianza en la razón del ser humano, y ya no hay una idea de, digamos, de depositar todas las verdades, todas las explicaciones en cuestiones divinas, porque si ustedes recuerdan, en este periodo de a poco empieza a haber una serie de revoluciones, tanto a nivel astronómico, por ejemplo, con Copérnico, empieza a haber una serie de modificaciones también, digo, con esta idea del giro copernicano que empieza a cuestionar, o Kepler, ¿no? Que empiezan de a poco a cuestionar esta idea de que el centro del universo parecía que era la Tierra porque, digamos, Dios le había dado dignidad, ¿no? Y empezó a aparecer que en realidad la Tierra, digamos, era entre muchos más, digamos, planetas dentro del sistema solar. Comienza a haber esta crisis política, como les decía, que no la hablamos la semana pasada, pero que a nivel de monarquía, la monarquía hasta ese momento era ¿quién coronaba al rey? ¿Quién reconocía el poder? ¿A quién se debía el rey? ¿A alguien le debía, digamos, su poder se lo otorgaba a quién? Esto lo habrán visto en el secundario, capaz. Que era propio de la Edad Media. El rey, ¿quién lo coronaba? Estaba coronado en base a la iglesia, sería. Claro, la iglesia era la que reconociera, era la representante de Dios en la tierra, y era la que coronaba y le daba el poder a la monarquía. Pero vamos a ver que en la Edad Moderna todo eso comienza a resquebrajarse. Con Enrique VIII, cuando decide separarse de la iglesia, dice, no, que acá el poder, digamos, el poder lo empiezan a tener cada vez más
los monarcas y que comienzan a despegarse el poder político, digamos, de depender de alguien que lo reconociera como era la iglesia, ¿no? Como podemos ver en la Edad Media, no sé, por ejemplo, con no sé, con los reyes católicos, por ejemplo, con lo cual se ve clarísimo, no solo los reyes católicos, estoy poniendo un ejemplo en el cual, digamos, hay una fuerte dependencia de la iglesia que de alguna manera reconoce, ¿no? Incluso, por ejemplo, que otorgaba reconocimientos de casamientos y todas estas cuestiones. De a poco comienza a tener más importancia lo civil. Y con eso también los cuerpos individuales entonces comienzan a poder, como ustedes dijeron muy bien, comienzan a poder intervenirse y entenderse que son máquinas, entre comillas máquinas, hay una idea muy maquinista de ese momento, mecanicista, digamos, son máquinas en las que se pueden entender e intervenir. Bien. Y por último vimos que en los tiempos más contemporáneos, que son los tiempos más actuales que vivimos, ¿qué particularidades adquieren estos cuerpos? Así terminamos el repaso y vamos a los contenidos nuevos. ¿Qué comienza a pasar, digamos, en esta edad, digamos, en lo contemporáneo? ¿El cuerpo se sigue entendiendo como un cuerpo individual? ¿O es colectivo? ¿Qué piensan? ¿Seguimos con la idea de individuo? ¿Qué les parece? En realidad seguimos con la idea del individuo, porque la ciencia sigue siendo importante y sigue siendo, digamos, este desapego tan fuerte hacia la religión como en otras épocas. Pero hablábamos de otras cuestiones que habían pasado en los últimos tiempos, que era la preocupación por qué pasaba a estos cuerpos, por qué están preocupados los cuerpos contemporáneos. ¿Por ser? Porque envejecen. Por envejecer. Muy bien, por el envejecimiento. Entonces hay una preocupación por el envejecimiento, porque quieren ser jóvenes eternamente, bien. ¿Por qué más hay una preocupación? Que sobre todo se vio, digamos, no porque hoy no sea importante, pero hubo una época muy fuertemente, se vio en la década del 90, ¿no? La preocupación por el tema de la belleza, ¿no? Lo estético, no porque hoy no lo sigue haciendo, ¿no? Siempre había una preocupación por la estética, pero una estética que, digamos, exacerbada, donde ahí aparece fuertemente esta idea, sobre todo en esa década, fue muy, muy importante, el tema de las cirugías estéticas, del modelaje, un montón de cuestiones que tienen que ver con el tema también de la mercantilización que hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de la mercantilización de los cuerpos? ¿No? Esta mercantilización es que se nos vende de todo para los cuerpos, cremas antiedad, cirugías estéticas, distinto tipo de, bueno, tratamientos estéticos por el tema de la obesidad, etcétera, etcétera. Digamos, hay un montón de cuestiones que llevan a la mercantilización de los cuerpos. Y había algo más que habíamos dicho, y se acuerdan que yo les mostré un dibujito que parecía que fuera Terminator, que no era, pero digamos, ¿qué otra cuestión hablaba incluso una autora que nosotros ahí la tiene en la bibliografía, que es Paula Sibila, que yo no les dije así, pero en realidad lo estamos tomando de ella, que tiene que ver con qué comienza a pasar con estos cuerpos en los últimos tiempos? Empieza a haber una especie de ruptura entre lo que es artificial y lo que es natural. Bien, bien, las fronteras del cuerpo, muy bien, las fronteras del cuerpo entre lo natural y lo artificial se van borrando. Por eso esta autora va a hablar de alguna manera de un hombre posorgánico, donde ya hay cuestiones que son justamente, si se quiere, artificiales, pero que van introduciéndose en los mismos cuerpos y afectando esa corporalidad. Bien, eso en líneas generales, ¿no? En líneas generales hablamos la semana pasada, hablamos también de este cuerpo como territorio político cuando ejemplifiqué, digo, no porque hoy no lo sé, ¿se acuerdan que vimos un autor que es contemporáneo, que es Foucault, que también hablaba de cómo se regulan estos cuerpos, y ustedes se acuerdan que también vieron en artículos sobre distintas temáticas en los que ustedes trabajaban, las distintas formas en que se moldean los cuerpos según los contextos, cómo se va viendo afectado también en estos contextos sociales que vivimos, sanitarios, etcétera. ¿Se acuerdan de esto más o menos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien, bueno. Para hoy, esperen que voy a dejar de compartir porque quiero ver si estoy grabando, me había olvidado grabar repaso. Recording in Ahí progress. lo retomo porque estaba como hospedador y me olvidé de grabar esa parte. Bueno, de todos modos esto lo tienen ahí en el Jamboard.
La pregunta que les hago, ¿pudieron ver, yo vi que varios vieron los trailers de las películas que le puse, porque hoy vamos a trabajar el tema de las discusiones que están dentro también de la antropología del cuerpo, que cuáles son, de qué se trataban las películas y a qué tema estaremos por ingresar. ¿Pudieron verlas? Porque sé que varios... Sí, pero era como que el primer tráiler era como un hombre que hacía un juego, creo que con la esposa, como que de vestirse de mujer, y como que después termina como sintiéndose mujer o algo así, como que no podía salir del papel, y bueno, después creo que se somete a una cirugía, como que era muy avanzada por ese tiempo. Y el otro era de un chico que el padre quería que boxee, y bueno, y termina haciendo ballet. Bien. Bien, o sea, ese era Billy Elliot y la primera que refirió el compañero fue la chica danesa, que seguramente algunos de ustedes a lo mejor han visto ya la película entera. ¿Las habían visto estas películas o es la primera vez que las sienten? La primera vez. ¿La primera vez? Las habían visto. Bien, bueno. ¿Y por qué trabajaremos este tema? ¿Qué tendrá que ver este tema de la antropología del cuerpo con los temas que estamos por trabajar? ¿Qué plantean en el fondo? ¿Qué discusión creen ustedes que está por detrás? ¿Qué trasfondo, digamos, conceptual y de problemática, digamos, que vamos a trabajar en esta parte? Sobre el concepto del sexo y el género. Muy bien, sobre el concepto de sexo y género. En general, cuando nosotros hablamos del concepto de sexo y de género, muchas veces, ¿qué suele pasar? Digamos, hoy en día, su generación, afortunadamente, tiene como un poco más de claridad sobre estos temas, pero, así que estimo que a lo mejor puede ser un poquito más fácil hablarlo que otros años atrás, pero cuando hablamos del tema de sexo, ¿ustedes, alguno vio también el video que yo les dejé con las diapositivas sobre esta discusión o no la vieron todavía? Con sinceridad para saber dónde parto. ¿Alguien la vio o no la vio nadie? No, yo no la vi, profe. Bueno, entonces vamos a partir de la base que no lo ha visto nadie. A ver, el tema del sexo, Generalmente lo que ustedes van a ver en las diapositivas es que aquí, cuando ustedes dicen el sexo de la persona, ¿para qué se les viene a ustedes a la cabeza cuando decimos sexo? Sería lo biológico, los rasgos anatómicos y fisiológicos serían. Bien, bien. Cuando hablamos de sexo, hablamos de rasgos biológicos o anatómicos que tienen las personas. Por ejemplo, a partir de esta definición, ¿qué sería, digamos, cuáles serían los sexos entonces? Femenino, masculino. Femenino, masculino. Bueno, ahí femenino, masculino, ¿cómo se construye? Es el género. En realidad podríamos decir que es, en realidad el sexo es hombre-mujer, digamos, porque vamos a ver que femenino y masculino depende cómo se construye la feminidad o la masculinidad, porque no todas las culturas consideran lo mismo. Entonces ahí vamos a hacer una primera división, ¿no? Puede ser hombre, mujer, macho, hembra, lo pueden encontrar de distintas formas, pero hablamos del tema de estos rasgos biológicos anatómicos que supuestamente tienen las personas. Es una cuestión muy binaria porque en realidad hay situaciones en las cuales aún en los rasgos biológicos anatómicos no está tan diferenciado, digamos, hay personas que tienen algún rasgo, digamos, puede ser más, entre comillas, masculino, o de los hombres en realidad, de hombres, por ejemplo, por temas hormonales, puede haber distintos tipos de situaciones, o lo mismo las mujeres, digamos al revés, cada uno viceversa, lo mismo que hay hombres, que no es tan definida esta división, o sea que ni siquiera en términos biológicos, si bien por supuesto hay un predominio, claro está, digamos, de la división, digamos, en hombres y mujeres respecto a su rasgo anatómico, pero ustedes, y saben mucho mejor que yo, y lo van a estudiar seguramente en la medicina, hay casos en los cuales, que no son los mayoritarios, pero sí hay casos en los cuales no está tan definido. ¿Hasta acá vamos? ¿Sí o no? Bien, porque seguro que ustedes han visto temas de hermafroditismo, bueno, hay distintas situaciones en las cuales no está esta división tan clara. Ahora el tema de género, que es alguna de las cuestiones que se vienen hablando mucho por estas épocas, ¿qué han escuchado de género? Cuando yo les digo la palabra género,
¿Qué les remite a ustedes? Si ustedes piensan en lo que han visto en la tele, pueden ser, no sé, en marcha, pues, lo que hayan visto en estos últimos años. Cuando yo digo género, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué es el género? Violencia. A ver, díganme, sí, hagamos una lluvia de palabras si les parece, no hay drama. Vamos a ponerla en celestita, así ponemos diferente. Violencia. ¿Qué más se les viene a la cabeza cuando hablamos de género? Tiene más que ver con cómo se percibe la persona, profe. Cómo se percibe la persona. Ahora hagamos distintas, ustedes sean totalmente libres y ahí vamos a ver. Muy bien, Valentín, sigamos. Femenino, masculino. Femenino, masculino, que dijeron ahí recién en base a lo que charlamos. Bien, ¿algo más? ¿Qué más les remite el tema de Representación. Representación. Identidad. Identidad, bien. Que hay más de 2 géneros. Que hay, miren qué interesante, que hay más de 2 géneros, porque ahí salimos de lo femenino masculino. Acá hay más de 2 géneros. Interesante el aporte. Bien, ¿qué más? ¿Algo Gustos. más? ¿Cómo? Gustos. Por eso. Muy bien, Sí. Tadeo. Gustos, bien. ¿Qué otras palabras se les vienen a la cabeza? Diversidad. Diversidad, bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Elección, muy bien, las palabras que están eligiendo, muy bien. A ver, ahí voy a ver en el chat que alguien está poniendo algo también. Sofía, que se le corta la luz, no hay drama, no hay ningún drama, ahí estoy grabando. Bien, elección, ¿algo más que se les ocurre? Cuando dicen, vamos a hablar de temas de género, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Algo más? Puede ser como un rol que la sociedad le da, dependiendo si es tipo hombre o mujer, como rol social. Sí, roles sociales. Sí, todo eso puede ser. No sé si hay algo más, si no vamos charlando sobre estas palabras y después incorporamos otras. No sé si hay alguna más que queda en el tintero. ¿Nada más? Bueno, a ver, cuando hablamos de género, yo ya voy a mostrarles también las diapositivas, vamos a ver que el tema de género efectivamente hace referencia de alguna manera a una idea de una construcción sociocultural, digamos, o una forma de simbolizar, y justamente en base a estas diferencias que han tenido los seres humanos en términos anatómicos, se han ido construyendo distintas simbolizaciones y construcciones sociales y culturales que no necesariamente coinciden con esta diferencia anatómica de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque como ustedes muy bien han dicho, no todas las personas se perciben en su condición, digamos, perciben este tema de su sexualidad de la misma manera, ¿no? Y por lo tanto no construyen su identidad de la misma manera, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que evidentemente pensar solamente en términos binarios de hombre y mujer no es suficiente porque hay una diversidad de construcciones socioculturales, y también hoy en día pensarlo también políticamente, insisto, digo, el tema de las mismas mujeres, digo, no hace falta solo pensar en otros géneros, siempre, digamos, todas las personas, hombres, mujeres y otros géneros, digamos, el cuerpo parece como un territorio político de disputas. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en este tema de los roles sociales que se han ido asignando a las distintas, digamos, personas, sobre todo a partir de la diferencia anatómica, por ejemplo, ¿qué cuestiones ustedes creen que ustedes, esto de decir, definir qué es femenino, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que es una cuestión natural lo que es femenino de lo masculino, o creen que eso también ha sido una construcción social? En todas las sociedades, ¿se pensará lo mismo de qué es femenino, qué es masculino? ¿Qué creen ustedes? No tiene una construcción y cómo se percibe en cada cultura. Claro, porque cada cultura, por ejemplo, recién hay una autora que yo les he puesto, que es Marta Lamas, que tiene unos videos muy interesantes, después ustedes pueden ver también en YouTube, que ella cuenta, por ejemplo, en algunos lugares donde, por ejemplo, decía incluso que se considera que es masculino o no, en algunos lugares, por ejemplo, se decía de que el tema de la construcción de canastos era algo propio y masculino. ¿Por qué razón? Porque dicen de que en esos lugares el hombre es el cazador. Entonces, para poder salir a cazar, tenía que construir sus canastos. Ahora, en otra cultura, ella cuenta, digamos, desde México, dice, no, digamos, en otros lugares, el tema de construir canastos es una tarea femenina.
porque tenían otros roles sociales asignados, que a lo mejor eran recolectores de frutos, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre las tareas que se consideran masculinas o femeninas según una cultura son coincidentes a nivel universal. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos años, me acuerdo que hice un trabajo sobre el tema de la cultura de los corsos, los carnavales. Y entonces es una cuestión que me llamó la atención, sobre todo por los estereotipos que uno tiene, porque digo, todos tenemos estereotipos a veces, que digamos no es que estén bien, sino que son creencias que uno tiene a veces sobre lo que espera encontrar. Me acuerdo que estaba haciendo entrevistas a las comparsas, de acá, unas de las comparsas de acá de Córdoba, y en un momento me cuentan de que ellos eran los que, digamos, cosían y bordaban como una especie de polainas que tienen, que usan, sobre todo un tipo, digamos, de trajes que se usan en Córdoba. Por supuesto que ahora hay muchas tipologías, pero por ejemplo hay unos que se usaban antes, el tema de los indios, ¿no? Así se decían los indios, ¿no? Y hay trajes muy típicos que, por ejemplo, no sé, el que sale de diablo tiene cascabeles, entonces le tienen que pegar los cascabeles, hay otros que, digamos, bueno, tienen que ir pegando las plumas, bordando, digamos, algunas cuestiones con canutillos, etcétera, y decían que era una tradición masculina, porque los hombres se encerraban en una época y eran los que bordaban, y eso se sigue manteniendo. Entonces, y uno diría que culturalmente para algunos eso sería una tarea femenina, y hoy en día eso ha ido cambiando. Pero, ¿qué pasa? Hay un montón de cuestiones que de chicos, cuando nosotros, digamos, tenemos ciertas edades, se nos inculcan como femenino o masculino. Por ejemplo, a ustedes no les ha pasado, si nosotros tuviéramos que tipificar lo que culturalmente, a lo mejor nuestras culturas a veces se ha entendido como femenino y masculino. A lo mejor las generaciones de ustedes ya son más chicos, ya digo más grandes, más actuales, entonces a lo mejor hay cuestiones que no estuvieron tan marcadas, pero, por ejemplo, ¿qué cuestiones ustedes creen de que ustedes mismos puede ser que vivieron y que han incorporado como algo femenino, y qué discusiones había en torno a qué era femenino o masculino, por ejemplo? Los colores, ¿no? Los colores, muy bien, ejemplo. Rosa para las mujeres o nenas y azul para hombres. Bien, bien, esa es una división clásica, histórica, ¿no? Hasta hace unos años atrás era impensado, ¿no? De hecho, se veía hasta como mal, digamos, de que alguien que era o nena o nene le fuéramos a poner un color al revés. Sobre todo estos dos tipos de colores. De hecho, ahí van a ver que, bueno, Marta Lamas también cuenta en uno de sus videos, que dice que en un jardín de infantes, en un lugar, creo que fue en Alemania, ¿qué hicieron? Los banquitos en el jardín eran rosas y celestes. Y un día se les ocurrió pintarlos de amarillos y de verdes. Entonces, cuando entran los niños, digamos, al jardín, claro, no sabían qué hacer, no sabían cuál era el color para cada uno. Entonces dice que una nena, ¿qué hizo? Fue y se sentó en el amarillo. Y entonces, ¿qué hicieron las nenas? Se fueron todas las nenas al amarillo y todos los chicos al verde. ¿Por qué? Porque justamente esta división, ¿no? Esta división que socialmente existe y en esta etapa de la escolaridad, ¿no? Parece que hubiera como una diferencia, entre comillas, natural, digamos, que se le asigna a cada persona. Pero justamente lo que se empieza a problematizar de a poco es que estas diferencias en realidad son culturales, ¿no? No es que el color rosa, digo, antes, por ejemplo, si uno piensa en los padres, digo, por ejemplo, yo a mi papá irle a poner una remera rosa, hay que andar un rato, nunca se la pondría la remera rosa. ¿Por qué? Porque todavía sigue pensando con una matriz de otras épocas. Ahora, probablemente sus padres, capaz que sean mucho más jóvenes que el mío, y a lo mejor se ponen una remera rosa, y no quiere decir que por eso vayan, digamos, a tener, digamos, una consideración o una descripción de género diferente, ¿no? Pero esto ha marcado mucho las culturas. Uno es el tema de los colores. Bien, ¿qué otras cuestiones, por ejemplo, se les ocurren que tienen que ver con estas construcciones? ¿Qué más? Por ejemplo, las tareas del hogar. Las tareas del hogar, bien. Históricamente, ¿cómo es esto? Como que está más normalizado, si se quiere, que se le designen a las mujeres. Bien, bien. Y fíjense que a partir de la pandemia, ya después vamos a hacer un ejercicio de que ustedes hagan cruces de sus temáticas con el tema, digamos, del género, ¿no? Pero ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué puso como a la luz el tema de la pandemia? Que ahora hay muchos estudios hechos sobre este tema. ¿Qué pasó con las tareas del hogar? ¿Qué pasó?
por ejemplo, en familias que son sobre todo familias, digamos, heterosexuales, pero pueden ser también, digamos, familias homosexuales, no hay problema. Pero ¿qué pasó? Sobre todo en estas familias. Las ¿Sabes? tareas se repartían más equitativamente, porque como que el hombre no salía a trabajar, sino que trabajaba desde la casa. Bueno, hay distintas discusiones entre ellas, Valentina, digamos, parece, y no todos están tan de acuerdo en que eso haya sucedido. Uno esperaba eso. Hay distintos estudios sociales, yo no soy especialista, pero por ejemplo, en algunos casos señalaban, digamos, hay estudios hechos sobre eso, que en realidad muchas veces se exacerbó de vuelta la división de roles, ¿no? No fue tan equitativo, parece, y muchas mujeres, por eso ahora hay un montón de estudios de lo que se llama la economía del cuidado, porque históricamente las mujeres se han quedado mucho más a cuidar, no quiere decir con esto que no haya, digamos, personas de otro sexo y géneros que no cuiden, no quiere decir que los hombres no vayan a cuidar o que de otros géneros no vayan a cuidar, pero todavía sigue siendo muy fuerte la presencia de las mujeres como cabeza del hogar en el sentido de hacer tareas, digamos, domésticas o de cuidado, que siguen estando fuertemente todavía atravesadas por el tema de esta distinción. Pero eso es lo que uno aspiraría. Por supuesto que cada vez más, a ver, si uno piensa años atrás, era impensable ver hombres, por ejemplo, que estuvieran haciendo ciertas tareas domésticas. Y hoy en día sí lo vamos viendo. Digamos, en los hogares es mucho más frecuente y digamos que, por ejemplo, que hombres cocinan. Antes parecía que era la cocina, era como el territorio de la mujer. Y esto hoy en día sabemos que no es así. Digamos, cada vez más se incursiona y no es una distinción tan fuerte como antes. Afortunadamente, por eso sí te doy en parte la razón. Por supuesto que sí. Pero todavía sigue habiendo distinciones. Bien, ¿qué otras cuestiones creen que tienen que ver y que aparece el tema de género? Por ejemplo, el tema de los juegos. Si yo les digo los juegos, ¿qué se les viene a la cabeza? Las muñecas de los... ¿Cómo? No escuché. Yo decía, por ahí, no sé, las muñecas para las mujeres y los autitos para los hombres. Bien, o sea, esto, fíjense, ¿y por qué a las mujeres, por ejemplo, se les enseñaba desde chicas que tenían que tener la muñeca, por ejemplo, o el muñeco? ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Porque justamente, ¿qué se pensaba en esa época? ¿Cuál era el rol predominante? de la Cuidan a los bebés. Claro, las madres cuidan a los bebés, ¿no? La idea del cuidado y de la lógica reproductiva, ¿no? De que la mujer estaba hecha, de hecho yo si les mostrara, por ahí debo tener un libro que me regalaron a mí cuando era chica, no lo tengo a mano, qué lástima, bueno, después se los muestro, sí. Me acuerdo que me lo regalaron cuando era chica, se llama Cómo ser una buena madre de casa, ¿no? Entonces, y con esto no es que esté mal, pero la ama de casa, no era que hubiera amas de casa y amos de casa, no, eran las mujeres. Y el libro de esa época tiene toda una serie de recomendaciones de cómo se pensaba la mujer de ese momento, ¿no? Entonces, y así también, digo, y no con esto quiere decir que solo sea por problema para mujeres, digo, a los varones, por ejemplo, ¿qué tareas muchas veces o qué trabajos han tenido predominantemente? Estamos pensando primero desde esta división como muy binaria, digamos, que han tenido que a lo mejor, ¿qué tipo de trabajos suelen tener los hombres que a las mujeres se las piensan en otros trabajos? ¿Qué les parece? La albañilería. Bien, la albañilería, por ejemplo. Los trabajos más pesados, los trabajos más arduos, que requieren más fuerza, probablemente porque hay cuestiones, por supuesto, no es que haya cuestiones anatómicas, etcétera, que hay cuestiones de fuerza diferentes, hay estudios sobre eso, pero no es porque las mujeres no pudieran ser albañiles. De hecho, hoy en día, si ustedes han visto algunas series, empiezan a aparecer algunas series en las cuales, no series, sino estos programas que son más de diseño y que se muestra también que hay que ver cómo se ha recortado también, pero digo, hace unos años atrás a lo mejor es impensable ver en la tele mujeres que a lo mejor trabajaran, que fueran a lo mejor carpinteros, que pudieran poner pisos, etcétera, ¿no? Parecía que esto no era así, ¿no? Y aquella mujer que hacía esas tareas, ¿cómo se la tipificaba a veces? ¿Cómo? O una mujer que antes jugaba al fútbol, por ejemplo. O al revés, pueden pensar hombres que hicieran tareas femeninas. ¿Qué se solía decir?
Yo, profe, escuché otra vez cuando era la época de los Juegos Olímpicos, o sea, hace poco, que no me acuerdo quién era, creo que uno de los primeros organizadores, que no permitía que participaran las mujeres porque decían que eran poco técnicas y como muy torpes y bruscas para, o sea, como que desfiguraban el deporte, los deportes en general. Bueno, Y igual con el fútbol pasa que costó que lo televisaran, pero incluso es como, quiero hablar otra vez con mi hermana, las mismas mujeres por ahí como que hacen esta diferencia de que el fútbol es para los hombres y no para mujeres, porque ¿cuántas mujeres ven los partidos de los hombres y de las mujeres muy poquito? O sea, por eso no te lo dicen, porque económicamente no reditúa. Claro, porque... No hay un apoyo ni incluso de mujeres. Porque fíjense que todos, incluso digo, nadie está exento, todos reproducimos de alguna manera ciertos esquemas de género que hemos ido heredando. Con esto no quiere decir que no se pueda resistir ese esquema, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos, digamos, incorporado y naturalizado ciertas cuestiones que nos cuesta un montón, digamos, repensarlas, y digo, así les pasará también a ustedes, a sus padres, a sus amigos, a todos. Ha habido un montón de cuestiones de cambios que todavía no se han llegado a internalizar y que sigue, digamos, reproduciéndose. Pero yo hacía estas preguntas porque, digamos, acá hay muchas cuestiones que esas concepciones que se han tenido han generado y reproducido distintas formas de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era chica, si uno jugaba, por ejemplo, yo tenía, me acuerdo, eran algunas amigas y había muchos varones en esa época. Y me acuerdo que si alguien jugaba, por ejemplo, las chicas jugábamos en el partido de fútbol de los chicos, no hay que ser varonera. Fíjense esta palabra que por ustedes a lo mejor ahora les suena raro, pero digamos, en esa época, ¿no? Cómo fueron cambiando algunos apelativos, o a lo mejor acciones que si realiza un hombre se ven como masculinas, y si lo realiza una mujer, digamos, o al revés, se cuestionaría, digamos, incluso a veces se puede plantear una violencia simbólica muy fuerte, con insultos, ¿no?, hacia las otras personas, y por lo tanto, ¿qué es importante ir desarmando? Porque esto, cuando veamos el tema de la antropología del dolor, ¿no?, aún, no solamente las cuestiones físicas, sino, por supuesto, también está la violencia física, que sabemos cuando ustedes plantearon, la primera palabra que plantearon fue violencia, ¿no? Y quisiera preguntarles por qué, y es bien interesante, ¿por qué aparece fuertemente asociada a la violencia? ¿Qué pasa? Que parece que estos temas, por más que los hablamos, ¿qué sigue pasando mucho? No sé quién fue que planteó. ¿Cómo? La posesión. La posesión. ¿Posesión en qué sentido? De que, o sea, como las mujeres son el género débil, es como, tenemos que hacer lo que dice el hombre, digamos. Entonces, por ejemplo. Tenés que tener un castigo, digamos, por así decirlo. Claro, predominantemente, no quiere decir que no existen violencias entre géneros. Digo, los otros días yo veía, por ejemplo, un hombre que salió en la televisión que fue quemado con agua caliente por su mujer, digamos, o, digamos, violencias entre distintos géneros. No es que no exista, ¿no? Hablamos de esta violencia asociada a lo femenino porque, bueno, es una de las que sigue predominando. Pero esta idea, digamos, de la posesión del otro, como que el cuerpo del otro me perteneciera, ¿no? Y esto y también, no solamente el cuerpo, ¿por qué creen que ahora se visibilizan más estas cuestiones de violencia? ¿Ustedes creen que antes no existían? ¿O por qué se visibilizarán más? ¿Y por qué tal vez se haya exacerbado este tema de la violencia en torno al tema de género? Porque antes era tomado como algo común, tipo algo casual, que el hombre golpeara a la mujer o la maltratara de cierto tipo, digamos. Sí, puede ser más que casual, pero a lo mejor, a ver, sigamos, a ver qué dicen tus compañeros. Puede ser por el empoderamiento de la mujer también, o sea, que se empezó a dar cuenta. A ver, sí, puede ser, Abril, o sea, a ver, antes no es que a lo mejor fuera tan casual, yo no soy especialista en temas de violencia de género, tal vez no tengo la estadística, digamos, sobre eso, pero sí, por supuesto que antes había una mayor naturalización. Si ustedes ven algunas películas en la cual parecía que el hombre podía infringir cierto castigo hacia sus mujeres, y de hecho en algunas culturas esto sigue existiendo, ¿no? Ustedes habrán visto la preocupación que se ve en algunos países. Los otros días hablábamos del régimen de Afganistán, ¿no?, de afgano, y cómo había cierta preocupación de ciertas mujeres, porque por ejemplo hoy en día se sigue regulando esos cuerpos, ¿no? No se puede mostrar un tobillo porque puede, o por ejemplo una persona que
digamos, hay una infidelidad matrimonial, puede ser, digamos, apedreada y matada o latigazos, porque sigue habiendo esta idea, digamos, muy fuerte de división, ¿no? Pero como dice Abril, también tiene que ver porque en el medio, y eso voy a dejar de compartir acá si les muestro algunas diapositivas, que eran las que no quiero retomarlas todas, porque para eso les he dejado el video también, pero ay, perdón, porque abrí otra. Pero en el medio, digamos, de todas estas discusiones de género, ¿quiénes estuvieron muy fuertemente presentes cuestionando, digamos, de alguna manera, esas diferencias que se habían planteado históricamente? Perdón porque voy a abrir, porque abrí otra de otro año que no tiene lo mismo que les di este año y ahora no la puedo encontrar. ¿Qué habrá pasado en el medio? Eso que hablaban como empoderamiento, ¿qué sería? ¿Qué pasó históricamente? ¿Cómo? Los movimientos feministas empezarían a entrar. Muy bien, los movimientos feministas, ¿no? Que en algún momento estaban asociados sobre todo a la problemática de la mujer, pero después se fueron extendiendo, digamos, a distintos grupos vinculados al tema de género, que hoy en día, que hablan, justamente comienzan a plantear una idea de diversidad, que ya no está solo anclada en la mirada feminista, ¿no es cierto? Pero que yo ahí les mostraba, no puedo encontrar las diapositivas, aunque no lo puedan creer, yo ahí les mostraba, ¿no? Esta cuestión de que a lo largo del tiempo ha habido distintas luchas históricas que fueron planteando estas desigualdades, ¿no? Acá ustedes tienen en el video, ¿no? Que ustedes vieron, acá es lo que yo les había dejado como tarea, ¿no? En ambas películas, lo que se plantea justamente, si ahora las releemos un poquito en base a lo que venimos charlando, entonces, ¿qué discusión plantean ambas películas como punto en común? En base a lo que venimos charlando. ¿Qué se observa, digamos? Que hay una tensión entre lo que espera la sociedad, digamos, en términos de ¿qué concepto? ¿Se entiende lo que estoy preguntando o no? ¿Me escuchan? Yo no lo entendí bien, profe. O sea, si releemos las películas que vieron, con los conceptos que estamos viendo, las películas lo que plantean es una tensión social que tiene, por ejemplo, el joven que quiere aprender ballet en una sociedad que para él es considerado que eso es femenino, no es masculino, digamos, hay una tensión entre lo que la sociedad entiende que sería, digamos, sexualmente aceptado, digamos, quedándose en una mirada binaria, y, digamos, ¿por qué? Porque hay una idea asociada a, no hay una distinción, digamos, de género, digamos, porque lo que está pensando hacer la película es que supuestamente hay ciertos roles para mujeres y ciertos roles para varones. Entonces la película lo que viene a plantear es cómo esta sociedad en la que está inscrita Billy Elliot no acepta, digamos, culturalmente, salvo ahí la maestra de ballet que tiene otra mirada, otra apertura, pero no acepta, digamos, que se cuestione, digamos, esa construcción, digamos, que se tiene sobre el tema de género en torno al hombre, lo que se considera masculino o femenino, ¿no? Lo mismo pasa en La chica danesa, digamos, La chica danesa también ahí, bueno, plantea otra cosa La chica danesa, que tiene que ver con una percepción subjetiva diferente digamos, de lo que tiene como rasgos sexuales la persona, y se piensa, digamos, y se siente diferente, ¿no? Entonces quería ver si podíamos ir como retomando la tarea, pero después la vamos a seguir viendo. Entonces lo que ustedes tenían, yo les pido por favor que vean los videos, porque si no, no tiene sentido que se los dejen, porque iríamos más rápido también si ustedes mínimamente ven antes el videíto. Pero digamos, por eso no quiero repetir todo lo mismo que ya van a ver en el video. Pero ahí en el video lo que van a ver es justamente cómo esta discusión que hemos estado teniendo, digamos, la diferencia entre sexo y género, y también el tema de cómo estos distintos imaginarios o clasificaciones que se van generando a partir de la discusión de género, es importante tenerlo en cuenta porque pueden generar una serie de problemas y de violencias, porque
digamos, no es meramente decir, bueno, yo reconozco este tema de géneros y listo, sino que muchas veces ha generado una gran violencia, digamos, en lo simbólico, que tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, el tema del sexismo, digamos, vieron que ahora, por ejemplo, los chistes, ¿no? Hay cuestiones que antes, los chistes, ¿cómo eran los chistes de antes? Ahora no es que no queden, pero cada vez se hace más difícil a los humoristas. ¿Qué planteaban mucho los chistes? Que podríamos decir que algunos hoy en día, los humoristas dicen, uy, hay que tener cuidado que no sean sexistas. Se burlaban de las mujeres. Por ejemplo, el tema de burlarse de las mujeres, o atribuir ciertas prácticas o características, por ejemplo, a las mujeres. Hoy en día eso se va cuestionando y se considera de que hay chistes sexistas, o por ejemplo, ¿qué pasaba antes en la calle? No porque hoy no pase, pero pasa mucho menos que antes. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, iba, no sé, una mujer en la calle y qué podía pasar? Acoso. Por ejemplo, acosos, y ¿de qué tipo? Verbal más que nada, pero Por cualquier ejemplo, tipo. ¿no? En una época, lo que uno diría el piropo, que el piropo, algunos dirían, bueno, pero si te digo cosas lindas, ¿no? Porque uno diría, bueno, acá había un personaje en Córdoba hace muchos años atrás que se llamaba Jardín Florido, ¿no? Porque dicen que decían piropos, sobre todo a las mujeres que pasaban, ¿no? Como muy poético. Y entonces uno diría, bueno, pero al final, ¿por qué no puede decir? El tema es si las mujeres quieren que les digan, digamos, y por qué tener que decirles. Si un hombre pasa, en general, las mujeres suelen decir cosas, no quiere decir que no las digan, pero digamos, es algo muy común. ¿Qué creen ustedes? Bueno, a ver, pueden disentir, ojo, no es que espero que todo el mundo diga lo mismo, ¿no? Anímense. A ver, para mi modo de ver, en general no es tan común, no quiere decir que no se digan, pero no es tan común, ¿no? Entonces, lo que empiezan a plantear estas discusiones es tener cuidado con eso, el tema de la homofobia también, el tema de la homofobia es otro gran tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia, porque otra persona no ascribe, digamos, a esta división binaria de hombre-mujer, sino se ascribe desde otro género, ¿no? Muchas veces ha generado, ¿no?, una serie de problemas históricamente por las personas que decidían, por ejemplo, otra ascripción de género. Por ejemplo, una persona homosexual, los cuestionamientos que había no solamente del entorno social, sino de las propias familias, cosa que muchas veces sigue existiendo. Y la violencia hacia personas que ascriben a otros géneros. Y esto, ¿no? Y esto, por supuesto, que también es una perspectiva muy personal y ustedes pueden pensar distinto, pero esto, a mi modo de ver y a la corriente que yo ascribo, no puede suceder. No se puede aceptar ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque las violencias generan dolores y afectan a las personas. Y todas las personas tienen derecho, mientras no afecten a otra persona, digamos, tienen derecho a ser felices y a ser libres en sus decisiones. Por supuesto que ustedes pueden pensar distinto y podemos debatirlo, pero no se puede aceptar que una persona sufra cuando todas las personas, y vamos a ver por qué corrientes hay, digamos, cada persona debe poder ser autónoma, en cierta manera, en sus decisiones, siempre respetando a otras personas. Entonces, estos son algunos de los problemas que trae no hablar o dar por naturalizadas estas discusiones. Por eso la vemos acá, porque ustedes creen que esto no afecta a la medicina. Ya después lo vamos a ver cuando trabajen en grupos. Hay un grupo que trabaja justo temas de medicina, digamos. Pero ¿ustedes creen que estos temas no han afectado a la medicina en estos últimos tiempos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estos temas estarán en la medicina presentes de alguna manera? Y de hecho, la medicina es la que interviene muchas veces por ejemplo, en el caso de la película, que del tráiler, donde la medicina interviene para poder, digamos, como ayudar al hombre que se autopercibe como mujer, no sé cómo se dice. Bien, por la intervención en los cuerpos, bien. También en la manera de tratar a las personas. O sea, no encasillándolas en un género. Bien, en el trato de las personas, ustedes saben que no solo, digamos, hay muchos casos, por ejemplo, si vemos las discusiones en términos de aborto y todas estas cuestiones,
había un montón de casos, por ejemplo, de violencia obstétrica, ¿no? De médicos que a lo mejor no aceptaban que esa mujer decidiera sobre su cuerpo. Por supuesto que este es un gran debate y que a mí me excede porque lo van a ver en bioética con toda la delicadeza que esto tiene, ¿no? Pero digo, encima, digamos, había, en muchos casos se ha dado de violencia extra porque la mujer había abortado, entonces a lo mejor también había sangrado, etcétera, y entonces no hay el mismo trato porque hay una, digamos, una consideración de que esa mujer ha ido en contra, digamos, por ejemplo, no solamente de una vida humana, sino también en muchos casos de lo que, digamos, de su rol reproductivo, digamos, de lo que se espera que sean las mujeres madres, sensibles, que cuiden a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto también, ¿cómo se ha traducido? ¿Qué más? ¿Por qué más puede ser que esto se haya trabajado en la medicina? ¿Qué más puede pasar en esto del trato hacia las personas? Hay mucha gente, yo he leído, digamos, sobre el tema esto de la autopercepción y de salir de lo que es lo binario hombre y mujer. ¿Cómo se llama? Porque la ciencia, digamos, muchas veces no apoya esto porque dice como, ¿cómo puedes vos probarme antes del nacimiento qué va a ser? O sea, yo, del lado de la ciencia te dice, yo puedo decirte que va a ser hombre o mujer por, bueno, ciertas características anatómicas, biológicas, pero, digamos, ¿cómo demostrás vos otra cosa, por ejemplo, diferente a lo que se sale, ¿no? De hombre y mujer antes de nacer? No sé si estás entendiendo lo que yo... Sí, o sea, y ahí no, pero no entiendo bien, vos me querés decir que hoy en día hay discusiones en la ciencia de cómo, no sé, que hay una parte de la ciencia que está diciendo que al principio no se puede diferenciar el tema de género, una cosa así. Claro, que no se puede demostrar desde un principio que características, digamos, biológicas que solamente acompaña el binarismo, si así se dice. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces fíjense qué sentido tiene, porque lo van a encontrar en múltiples también discusiones de este tipo. O sea, bien, en las discusiones científicas de este tipo, lo vamos a poner así en general, porque hay muchas discusiones científicas, no es la única, pero como para ponerle un nombre. Bien, ¿en qué otros lugares creen que aparece este tema del género en la medicina? ¿Por qué también aparecerá? ¿Que hayan escuchado a sus padres? El hombre siempre fue el médico. Entonces las mujeres no podían estudiar medicina. Bueno, en la desigualdad en el acceso al trabajo y también en los puestos, ¿no? Fíjense que este es un gran tema, porque sigue siendo un gran tema, digamos, de quienes llegan predominantemente a cargos jerárquicos y también el tema de los sueldos, ¿no? Aunque hay cuestiones que se van superando, pero siguen siendo algunos porcentajes minoritarios de ciertas mujeres y sobre todo dependiendo también ciertas profesiones. Ojo, hay profesiones predominantemente feminizadas, por ejemplo, cuáles se les ocurren que generalmente, porque también socialmente se consideran a veces son más femeninas, no quiere decir que necesariamente lo sean, pero por ejemplo, ¿qué profesiones creen que siguen siendo como muy feminizadas? Que puede haber muchas más, digamos, docentes, directores, etcétera, o a lo mejor gente en esos cargos, mujeres, que puede ser al revés, porque digo, no enfermeros también. Por ejemplo, enfermeros, ¿no? Enfermeros, esa es la clásica, ¿no? Enfermeros, sigue habiendo muchas más mujeres enfermeras que enfermeros. O por ejemplo, y también enfermeros con distintas, digamos, adscripciones de género. Por ejemplo, los otros días, me acuerdo que le llevé a mi tía a vacunarse, ahí al centro de convenciones, y había, digamos, un enfermero, digamos, que tenía otra adscripción de género, digamos. No sé decir su adscripción, pero sí la impresión que me daba, insisto, esto es de afuera, mi impresión era de que era una persona homosexual, enfermera. Entonces digo, todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas cuestiones que han sido muy socialmente a veces que no se las piensa. Por ejemplo, el tema de maestros jardineros, ¿no? ¿Cuántos maestros jardineros conocemos? ¿Cuántos conocen? Yo ninguno. Ninguno. Casi ninguno. Yo una vuelta me acuerdo que hace unos años atrás trabajaba en una biblioteca popular voluntariamente y me acuerdo que teníamos unas pasantías con maestros jardineros y le preguntaba a la directora cuántos maestros jardineros habían tenido en su historia y me dijeron que uno. Uno
en toda su historia, digamos. ¿Por qué? Porque en líneas generales se piensa que estos roles, la maestra jardinera que cuida a los niños, digamos, parece que fuera una tarea solo de mujeres, cuando en otras partes del mundo hay un poco más de maestros jardineros, tampoco es que abunden, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones, por eso les digo, como el tema de estos imaginarios sociales tienen se llama eficacia simbólica en términos también de generar divisiones que no solo son simbólicas, que generan prácticas concretas, ¿no? Y podríamos seguir hablando. Yo lo que les mostraba ahí, espérenme que voy a la otra diapositiva, lo que yo les mostraba un poco más para avanzar en esto, es que, así después pueden trabajar un poquito en grupo, pero les contaba un poco de historización de cómo empiezan a plantearse estas cuestiones, como ustedes muy bien decían, algunas de las, no fueron solo las feministas norteamericanas, también en los últimos tiempos se han sumado feministas de distintas partes del mundo que comienzan incluso a criticar las feministas con una perspectiva tan occidentalizada, pero en líneas generales fueron las primeras que comienzan a plantearse esta diferencia, sobre todo a poner en tensión este tema de la diferencia de lo femenino masculino, y de hecho van a ver, digo, no porque sean solas las de la década del 70, ya tenemos algunas antes, digamos, muchas antes, digamos, que comiencen a plantear este tema, digamos, muchas críticas, digamos, que plantean este tema. Por ejemplo, Olimpia de Goya, hay muchas, incluso hay algunas, por ejemplo, ya hasta en la Revolución Francesa, digamos, o tenemos a Rosa de Luxemburgo, hay un montón de mujeres que antes ya comienzan a plantear esto, pero estos temas se empiezan a instalar fuertemente, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y un gran debate fue inicialmente discutir el tema de género, digamos, por ejemplo, el tema del voto. ¿Las mujeres siempre votaron a nivel mundial? No. No, fíjense que el voto femenino es una conquista relativamente reciente, en mediados del siglo XX más o menos, por ejemplo si pensamos en el caso de Argentina. Entonces fíjense cómo, ¿por qué? ¿Por qué se pensaba que la mujer no podía votar? Porque la mujer se pensaba que podía participar políticamente, por ejemplo, en la emisión de un voto o en cargos públicos. ¿Qué piensan? No. Yo creo que era por algo, algo intelectual. Se creía que era por algo intelectual. Había una cuestión intelectual, ¿no? Claro, eso también se debía a que tampoco le daban la oportunidad de formarse. Entonces, nunca iban a estar a la altura de los hombres. Y fíjense que esto sigue sucediendo en algunas partes del mundo en la actualidad. Si ustedes han estado viendo las noticias, y bueno, está justo, bueno, hemos agarrado el caso afgano, pero digo, no es solo el caso afgano, pero bueno, da la casualidad que en estos días hay muchas notas en los medios, por ejemplo, de mujeres periodistas, mujeres que lograron formarse, y que ahora están viendo con riesgo de que digamos, se echen atrás esas conquistas de haber podido estudiar, pero digo, ustedes habrán visto montones de películas en las cuales, y hasta novelas, digamos, ustedes se han leído en su momento hasta Mujercitas, cosas así, que había un cuestionamiento de aquella que era como la rebelde de la casa que parecía ir a la universidad, cuando eso no se veía, ¿no? O participar, digamos, en asuntos públicos. Eso, por supuesto, se ha ido revisando, pero estas primeras mujeres entonces comienzan a cuestionar esto, ¿no? ¿Cuál es el problema de los primeros planteos, no? Ellas, de alguna manera, empiezan a pensar esto de la influencia de la socialización o la educación que recibe una persona en esto de qué se considera femenino y masculino. Dice, muchas veces uno se sigue, digamos, socialmente sigue ciertos libretos o ciertos mandatos, es decir, actúa, scripts, cuando habla de scripts, la palabra esta, refiere en esta idea de que en realidad la persona está influida sobre todo por la educación, por ciertas cuestiones sociales, pero ¿qué problemas? Que fue importante, porque esto de empezar a pensar cosas que para nosotros hoy en día ya son tan comunes, decir, mira, los padres a veces educan a la niña, supongamos que tiene que jugar con muñecas, bueno, estas primeras discusiones, que hoy en día a lo mejor es lo primero que uno habla en la compleja discusión de temas de género, bueno, ellas empezaron a plantearlo ya por esas épocas. Pero lo que se les cuestionaba a estas primeras feministas era que por ahí no tenían en cuenta, se quedaban solo en una cuestión parecía que era voluntaria y la educación, y por ahí no trabajaron mucho qué pasaba con los temas del inconsciente, ¿no? Cómo se constituye el inconsciente de una persona
en sus distintas elecciones y construcciones de género. ¿Qué rol juega el tema de la subjetividad y las afectividades, ¿no? Entonces van a ver, yo estoy simplificándolo porque en el video se los explico con lujo de detalles, van a ver que luego van a surgir distintas feministas que van a empezar a ver el tema de lo psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, si ustedes a lo mejor indagan también distintas perspectivas psicológicas, hace muchas, no tantas décadas atrás, había una idea de que aquella persona que tenía una descripción de género que no coincidía, por ejemplo, en términos binarios, a lo que se esperaba, ¿no? Había una patologización de esa persona, ¿no? Entonces, había una idea, digamos, hasta de, digamos, la psiquiatría en muchos casos influyó mucho en estos, hasta en tratamientos para aquellas personas que no enganchaban o no se encasillaban en estas tipologías. Pero esto lo empiezan a trabajar las perspectivas feministas, vamos a ver que distintas miradas de lo psicoanalítico, y van a empezar, bueno, estas, por ejemplo, las primeras van a pensar mucho el tema así de la familia, en el rol también de la construcción de la infancia, de la persona, van a ir un poco más allá de estos libretos sociales y se van a preguntar, bueno, ¿qué actores son fundamentales en la constitución de esas identidades? Pero el tema es que no llegaron a trabajar demasiado el tema del deseo y el inconsciente. Vamos a ver que sí, las lacanianas, hay una mirada que van a empezar a decir que en realidad las personas, el inconsciente de las personas, no hay un inconsciente femenino y masculino. Digamos que el inconsciente de la persona puede variar bastante, y que una misma persona que a lo mejor, digamos, es como que va variando el inconsciente, que esa identidad sexual es inestable, y fundamentalmente es bisexual, digamos, que una misma persona puede tener distintas orientaciones de género, incluso a lo largo de su vida, tener distintas creencias, y que no es tan fácil de definir un inconsciente mujer o hombre, y ya está, digamos. Empiezan a cuestionar esto, ¿no? Entonces, ponen, digamos, otro aspecto sobre el debate, y por eso cuando hablamos del tema de lo biopsicosocial, ¿no? Lo que empiezan a plantear estas feministas es que el tema de lo psico no es menor, digamos. O sea, que es importante lo bio, que es importante lo social, pero también es importante la psicología, ¿no? Y acá entonces comienzan a ver cómo también en lo psicológico hay, por supuesto, determinaciones sociales que van constituyendo las subjetividades de la persona, sus deseos, qué ve bien o mal. Digo, muchos de ustedes, a lo mejor este tema a algunos les caerá mejor que a otros, pero también tiene que ver mucho con qué es lo que uno ha ido adquiriendo y socializando hacia lo largo de la vida, qué cuestiones uno a lo mejor si tuvo experiencias de compartir con distintas personas, puede haber ido matizando ciertas miradas a partir de la experiencia. Entonces, todo esto es lo que comienzan a plantear estas feministas. Entonces, ¿por qué dicen que el género es tan importante? Me paran, por favor, si voy muy rápido, o si quieren preguntar algo, porque yo, si no, porque veo que nadie habla, pero no quiere decir no me pueden interrumpir, ¿no? ¿Hasta acá vamos? ¿O no? Sí, profe, vamos bien. ¿Sí? Bien. Entonces comienzan a plantear esta idea Judith Butler, que es una referente de alguna manera en estos temas, sobre todo el tema del feminismo, pero de los temas de género en realidad en general, porque, insisto, el tema del género no es solo el tema del género femenino, ¿no? Hablamos de pensar la diversidad. Entonces, el tema de género como performance plantea esta idea de que es importante pensar que estos scripts o estos mandatos sociales generan un impacto, digamos, práctico, digamos. ¿Por qué? Porque en base a estos libretos que hemos ido adquiriendo, y ya lo hemos ido hablando a lo largo de toda la clase, digamos, van generando, digamos, prácticas que muchas veces pueden reproducir ciertas desigualdades. Ahora, lo que ella va a plantear es que estos mandatos que tenemos no quiere decir que no se puedan resistir, no quiere decir que no se puedan innovar, ¿no? Por supuesto que a lo largo de las épocas esto ha sido bastante complejo, digamos, porque hay una serie, entre comillas, de controles formales o informales que hasta el día de hoy siguen existiendo, ¿no? De comportamientos predominantes o culturas hegemónicas, ¿no? Predominantes, que a veces estigmatizan o se burlan o de las personas que deciden, digamos, de alguna manera interpelar estas divisiones. Pero lo que va a plantear justamente esta autora es de que eso puede, de hecho, fíjense,
el tema de la diversidad, ¿no? Como tal, hasta hace unos años atrás, y que hay un montón de otras discusiones que en esta materia estamos haciendo una pincelada muy básica, porque realmente yo no soy especialista en tema de género, pero sí después pueden hacer seminarios sobre esto porque hay un montón de discusiones. Hasta hace años atrás, el tema, digamos, había unas corrientes que el tema de salir del closet, ¿no? Se hablaba de esta palabra, digamos, ha sido toda una tensión, ¿no? Porque socialmente no estaba, digamos, había un fuerte, digamos, no porque hoy no exista, pero digamos, era mucho más fuerte la condena social de ciertas cuestiones. Y hoy en día, afortunadamente, esas cuestiones se van repensando, se va pensando, porque también no solamente los movimientos feministas se fueron constituyendo, también se fueron constituyendo los movimientos, digamos, a ellos les he puesto, hay muchas siglas, digamos, pero digamos, los LGBT, digamos, bueno, hay varias siglas, depende si uno le incorpora otros temas de género, digamos, pero cada vez más, ustedes, digamos, saben LGTB porque tenemos lesbianas, gays, transexuales, travestis, bisexuales, etc. Ahora también tenemos los queers, hay de todo, digamos, hay una perspectiva teórica también ahí. Que entonces comienza a pensarse esta idea de no esencializar, no naturalizar cuestiones que como que fueran naturales, cuando en realidad es una construcción cultural y política que ha servido también a ciertos intereses. Porque el tema, digamos, de la estructura, por ejemplo, ustedes cuando se habla del tema del patriarcado, las estructuras patriarcales, ¿han escuchado hablar de esta palabra? Sí, pero... ¿Y a qué creen que refiere? ¿A qué les suena esa palabra? Que supuestamente como que son sectores que son exclusivamente para hombres o que dominados por hombres. Bien. El patriarcado, Sí. ¿Algo más les suena? ¿Quieren buscar ahí en internet a ver qué les dice? ¿No era como un modelo político, por así decirlo, que favorecía a los hombres sobre las mujeres? ¿O algo por el estilo? Bien, un modelo político y económico, ¿no? Porque si ustedes piensan, por ejemplo, ¿por qué puede ser funcional, sobre todo ahora, bueno, las mujeres también han salido más porque ya trabajan porque realmente hay familias que no se pueden mantener solo con que una sola persona trabaje. Pero digamos, en líneas generales, en el modelo en cómo se pensó el patriarcado, y no solamente porque sea capitalista, digo, hay muchas sociedades, digamos, precapitalistas que también tenían una división del trabajo en base a géneros. Pero en base a eso, ¿cuál sería, por ejemplo, la ventaja, digamos, de reproducir ciertos roles de género? Esto que ustedes decían, por ejemplo, del tema del cuidado. ¿Tiene un valor económico que, por ejemplo, las mujeres se queden dentro de la casa, por ejemplo, o mujeres, digo, podría ser hombre, lo que fuera, digo, pero ¿ustedes creen que tenía un sistema con una lógica económica esto también? ¿Qué creen? Por ejemplo, en las familias hasta hace unos años atrás parecía que el jefe de hogar que salía a trabajar era el proveedor, ¿no? Y era el que de alguna manera garantizaba la fuente económica de la casa. Ahora el tema es, ¿la mujer que se quedaba en el hogar no tiene un rol económico también? ¿Qué piensan ustedes? Por poner un ejemplo simple. ¿No les ha pasado que en sus familias, a lo mejor no digo en las suyas, pero por ejemplo, a mí me pasaba de escuchar montones de veces de que, parecía que la mujer que se quedaba en el hogar no trabajaba, ¿no? El que trabajaba era, por ejemplo, el jefe de hogar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿lo que se hace adentro de la casa no es trabajo? ¿No tiene un poder económico? ¿Qué les parece a ustedes? Pero sin duda es un trabajo. Es un trabajo, porque hoy en día, si yo me tengo que ir a trabajar y no tengo con quién me cuide los hijos, y entonces tengo que contratar a alguien que cuide, una niñera, tengo que contratar a alguien que me limpie la casa, ¿no? Entonces, y eso implica dinero. Para que haya habido
digamos, también hombres que prosperaron hasta profesionalmente, también hubo mujeres, digo, por poner mujeres, digo, también ha habido hombres, digo, insisto, esto no hay, estamos tratando de hablar de algunas cuestiones que han predominado, no quiere decir que no haya siempre excepciones, sí las hay, digamos, porque también hay violencia hacia hombres, hay violencia hacia personas de otro género, todo esto hay, no son solo de las mujeres, pero digamos, me refiero, ha habido históricamente una concepción, por eso ahora están todo el tema de las discusiones sobre la economía del cuidado. De hecho, hay países, por ejemplo, países escandinavos, donde hay una fuerte economía de los estados que pagan el trabajo, digamos, de, por ejemplo, mujeres, digamos, el tema del trabajo, el reconocimiento, por ejemplo, hace unos años, del tema de las jubilaciones por ser ama de casa. Hace años eso era impensable, y no es porque haya sido en Argentina, digo, esto ya fue también en otras partes del mundo previamente, pero en estos países, por ejemplo en los escandinavos, empieza a haber un reconocimiento que esas tareas del hogar en realidad tienen implicancia económica, pero digamos, por eso el sistema también patriarcal no solamente es, digamos, estos hombres han tenido, digamos, cierto, digamos, poder y en última instancia la última palabra en ciertas cosas, o poder posicionarse en ciertos lugares, pero porque también respondía a una lógica económica en la cual también fue posible porque hubo otras mujeres u otras personas que en sus familias pudieron lograr reproducir esa lógica, digamos, porque si no, no se puede sostener la economía de un hogar. Lo estoy poniendo como uno de los posibles ejemplos para entender que en realidad todo esto también tiene sentidos políticos y económicos, digamos. Estas divisiones, estas fragmentaciones o segmentaciones de género también tienen implicancias, digamos, o esto también de subestimar, ¿no? Ciertos trabajos como que no tienen valor hasta que alguien los puso en valor, digo, como el cuidado de ancianos. Antes eran las mujeres solteras, o que había siempre una que se tenía que quedar a cuidar los padres grandes. Y esto... Sí. Yo me acuerdo que hace poco fue, no sé si usted vio la noticia de que hicieron sacar los carteles del Día del Niño en el Carrefour. Ah, sí. Porque de que pues salía la mujer, la niña, digamos, en la cocina, y el hombre con un camión. Y como que eso es lo más común, lo que se piensa que era como que es muy posible que haya sido así, que era la mujer, digamos, que se tenía que quedar en la casa, que era sometida, digamos, y yo me acuerdo una vez leí, no digo que esto sea cierto, estoy diciendo solamente otra mirada, como decía usted, de una autora francesa, que no me puedo acordar el nombre, que decía que ella, para ella, a lo largo de la historia, había sido el hombre el sometido para mantener a la mujer que se quedaba en su casa sin hacer nada, y era el hombre quien salía a trabajar, digamos, a hacer los esfuerzos. Bueno, pero es interesante esa mirada, más allá que pueda uno no compartir la mirada predominante, digo, también depende de las culturas, pero por ejemplo en medicina, yo no le he puesto ahora, pero si quieren se las puedo dejar, hace unos años les daba un artículo que planteaba también el tema del sufrimiento que han tenido los hombres, ahora partiendo y cambiando, digamos, para que no piensen que esto es solo una cuestión, digamos, de ciertos géneros. Por ejemplo, un montón de enfermedades que tienen, digamos, también las enfermedades están también emparentadas, no porque debería ser así, sino porque socialmente hay tantas presiones y hay cierta tipificación de cómo se piensa ese género, que hace que haya cierta mayor probabilidad de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el tema de los hombres, muchas veces ha sido esta idea de que el hombre tenía que ser fuerte, que no tenía que llorar, que no tenía que expresar las emociones y que tenía que tener, digamos, esto de hacer los trabajos duros. Por ejemplo, hay una serie de estudios de que muchas veces tienen estados depresivos muy fuertes porque en general no se comunican demasiado, por ejemplo, el tema de las hernias de disco, o sea, hay un montón de enfermedades, digamos, que se siguen reproduciendo, o por ejemplo, en términos de género, la descripción de género, por ejemplo, digo, no quiere decir que siempre sea así, pero muchas veces la discriminación y la falta de aceptación y de ciertas personas por su género, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, muchas veces ha llevado a que elijan ciertos trabajos. No quiere decir que esto siempre sea así, no debe ser así, pero digamos, muchas veces la reproducción de ciertos trabajos, porque hay cierta discriminación muy fuerte, ha llevado a que se vean algunas enfermedades predominantes de ciertos géneros
porque justamente hay una fuerte discriminación social que no los deja ascender, incorporarse a otros trabajos, y no porque no haya capacidades todos los seres humanos las tienen. El tema es que digamos, no se dan las oportunidades o hay una fuerte estigmatización social, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Otras enfermedades propias de las mujeres, pero no porque sea solo por una cuestión biológica. Muchas enfermedades tienen que ver por cómo socialmente también se ha, si se quiere, potenciado ciertas actividades sociales que reproducen o generan mayor probabilidad de tener ciertas enfermedades que otras, ¿no? Por eso estamos viendo esto, por eso la idea de la materia es empezar a desnaturalizar un poco esto que en la carrera parece de que fuera solo una cuestión anatómica, que está muy bien, digamos que lo van a ver, la fisiología y cuestiones sí, muy propias, los temas hormonales, etc. Todas estas cuestiones no es que las desconocemos, pero no podemos pensar solo esto, porque si no, nos quedamos con una mirada parcial, ¿no? Tenemos que tener como todas estas miradas y saber que las personas son seres humanos con sentimientos, que sienten, que perciben, que no son solamente un objeto que yo lo voy a mirar externamente, que yo voy a intervenir y voy a medicar. No, o sea, hay un montón de cuestiones que por eso cuando veamos ahora el tema de antropología del dolor y la antropología de los sentidos, son seres humanos sensibles. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Están tan callados que por ahí no sé si están de acuerdo o no, capaz que están todo el mundo en desacuerdo y no me lo están diciendo. Bueno, no sé. Bueno, y respecto al tema, digamos, por eso hablamos de este tema de la feminidad, la masculinidad y el tema de la socialización, ¿no? Porque justamente, como les decía, digamos, Bourdieu es un autor que empieza a decir que hay hábitos adquiridos, son cuestiones que se han socializado, como les decía, sobre lo que es femenino y masculino, y siguen estructurando las percepciones y las acciones del mundo, y que cuesta muy mucho desestructurarla, y que, bueno, han organizado esto, como les dije, la división del trabajo, el ejercicio del poder, entonces, y que van permeando todo, ¿no? Y que parece, digamos, de que fuera una cuestión, por eso cuando hablamos parece de la biología, parece que no la pudiéramos discutir, ¿no? Parece que la biología, salvo que planteó el compañero al principio que decía, bueno, hay discusiones en la ciencia, sí, podemos determinarlo de antemano o no, pero hay cuestiones que parece que cuando pusiéramos lo natural, se acabara la discusión, ¿no? Parece que lo natural fuera algo esencial y que es indiscutible, ¿no? Entonces, digamos, comienza a haber cada vez más cuestiones que nos hablan de la necesidad de repensar un poco esto y ver si esta discusión está tan cerrada como a veces se ha planteado, sino cuánto también han influido las instituciones en generar ciertos discursos que hoy en día creemos que son naturales, ¿no? Y que han permeado la medicina, han permeado, digo, no solo la medicina, digo, todas las profesiones han sido permeadas por estas miradas, estas lecturas, y que, insisto, las reproducimos, todas las personas las reproducimos, en líneas generales a veces dándonos cuenta, a veces no, pero que es bastante difícil a veces cuestionarlas, pero lo importante es saber que hay distintas miradas. Entonces, ¿a qué venía la película, sobre todo La chica danesa? A ver que a veces esto de seguir ciertos mandatos sociales hacen que las personas a veces no estén cómodas, no encarnen, no se sientan cómodas, no haya una correspondencia entre lo que sienten que son, digamos, en cómo se perciben y lo que sus cuerpos expresan. Entonces, el concepto de embodiment habla a la manera en que refiere a lo que cada persona encarna, digamos, en cómo, digamos, que no siempre coincide la materialidad del cuerpo. Digo, la persona puede, digamos, expresar una corporalidad que no coincida, por ejemplo, con su psicología, con cómo se percibe. Se va entendiendo, por eso hay una tensión entre esto de la identidad sexual, entre comillas, si uno lo pensara solo en términos anatómicos, entre lo femenino y masculino, y también las identidades sociales. El embodiment pone en tensión y articula, digamos, y le pone el peso sobre todo a esta idea de cómo la persona, digamos, se percibe, ¿no? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿No hay duda hasta acá? No. ¿No? Bueno. Y respecto también
sobre el tema a mí me parece muy interesante, si bien ahora probablemente esté hasta más actualizado el tema, y quienes lo sepan pueden también hacer sus aportes. En los últimos tiempos, por supuesto, se pone en cuestión por qué todo el tiempo nos pensamos en términos heterosexuales, ¿no? Y fíjense, ahí yo les he puesto como una especie ay, no me sale, no sé si será un grafito, una cosa así, dice la heteronormatividad es violencia, ¿no? La teoría queer lo que empieza a plantear, y sobre todo hay una denuncia muy fuerte, digamos, dice académica y política, dice el androcentrismo. Digamos, el androcentrismo, andro viene de la parte, digamos, de lo masculino, ¿no? El centro puesto en el hombre, ¿no? En lo masculino. ¿Qué dice esta teoría? Se empieza a oponer estas clasificaciones tan marcadas, digamos, de por qué todo el tiempo cuestiona, por qué todo el tiempo tenemos que categorizar. ¿Por qué todo el tiempo tenemos que poner en casillas y decir, bueno, a ver, ¿es hombre o mujer o es, bueno, hoy en día decimos a veces gay? ¿Por qué tenemos que categorizar? Lo que empiezan a plantear es decir, a ver, el tema es, somos personas, ¿no? Entonces, desde este hecho de ser personas, comienzan a cuestionar incluso por qué todo el tiempo estar tipificando, hasta cuestiones esto, por qué tenemos que hablar de transexual, travesti, lesbiana, gay, hombre, mujer, hetero, digamos, ¿por qué? Digamos, empiezan a revalorizar sobre todo este tema del ser humano y esta idea de la libertad, ¿no? De la libertad de cada persona de poder, digamos, hacer sus elecciones y poder, digamos, construir su identidad como mejor se sienta, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, sin duda, si ustedes lo hablaran probablemente con bueno, personas de distintas generaciones, esto que estoy diciendo es sumamente polémico, claro está, digamos, uno no pretende que sobre esto vayamos a tener un consenso 100%, digamos, pero es importante al menos darse la oportunidad de pensarlo. Uno puede no estar de acuerdo, el tema es poder formarse, poder seguir discutiendo esto. Hay un montón de autores y discusiones, digamos, no es una discusión cerrada, pero hay mucha más discusión que antes, y esto es importante, sobre todo porque si podemos evitar sufrimientos, digamos, en la vida que es tan corta, digamos, entonces digo, bienvenido sea todo aquello que evite más dolor y sufrimiento en ciertas personas. Sí. Digo esto último, ¿no? Que como que también estos grises que por ahí se dan, porque como es muy complejo, digamos, todo esto del género, también ha traído problemas que, por ejemplo, no muy lejos, acá en Carlos Paz, sobre la liga de fútbol femenino, en la inclusión, creo que fue la primera de las ligas en incluir no sé, creo que se dice travesti, no sé si se hace. Sí. Bueno, y ha traído quejas porque, bueno, se ha notado una diferencia física. El rendimiento. Claro, en el rendimiento, en el equipo, o sea, siempre fue superior a los demás rivales, y bueno, y otros casos como por ejemplo de un femicidio que se dio en donde ¿cómo se llama? El hombre dice, bueno, antes que se dé la sentencia, dijo yo me autopercibo como mujer, y por eso nomás se tuvo que bajar la condena, porque no es lo mismo que un femicidio, digamos, que una mujer mate a una mujer. Entonces, como que esas cosas que traen problemas, por ejemplo, mujeres que se decían percibirse como hombres, terminan llegando a las cárceles de hombres y después no quieren saber nada, si quieren volver a la cárcel de mujer, entonces como sí, que hay un montón de grises, Nacho, está muy bien lo que estás planteando porque esto dista de estar cerrado, exactamente, digo, en los mismos Juegos Olímpicos había un montón de discusiones y como que se está pensando si se van a hacer, por ejemplo, no sé, digo, no quiere decir que esto esté cerrado, pero por ejemplo hay discusiones si se van a armar equipos, por ejemplo, equipos de fútbol de personas de otro género, por ejemplo, hay toda una discusión porque justamente por este tema del rendimiento diferencial que por ciertas cuestiones anatómicas, bueno, más predominantes tienen, ¿no? Bueno, hay un montón de grises que todavía no están resueltos, De todos modos, insisto, no tengo una respuesta para darle cerrada y concluyente sobre esto, porque tampoco soy especialista en este tema, pero sí lo que pienso es, si hay cuestiones, por ahí esto estaría bueno que después lo hablen bien en bioética, que seguro les van a dar muchas más herramientas que las que yo tengo, pero digo, si hay cuestiones que son sociales, digo, en un juego, digo, primero que
hay juegos y juegos, ¿no? Pero hay juegos que son de equipos, justamente. El caso de los equipos, bueno, es pensar primero que hay un trabajo colectivo, que por supuesto puede haber alguien que destaque, siempre hay algunos que destacan, ya lo sabemos, digamos, pero el tema es a veces poder poner en la balanza qué puede ser mejor, digamos, si el juego en sí mismo, que sí es algo recreativo, y por supuesto que en general los juegos son muy competitivos, ¿no? Pero insisto, digo, es como empezar a poner en la balanza algunas otras cuestiones que pongan en el centro a la persona, digamos, a la persona me refiero, por supuesto que no es tan simple, ojalá fuera tan simple como lo estoy planteando, por eso no me cierra del todo la respuesta que les estoy dando, pero digamos, sí poner... Lo que pasa, creo que yo, sí, que integrando a las personas que están más marginadas, así las otras personas toman conciencia de cómo viven ellos, o sea, el mundo, cómo lo perciben también. Entonces uno empieza a tener más empatía con el otro. Sí, yo creo que eso es importantísimo, digamos, el hecho de conocer a otra persona, de darse la oportunidad, digamos, insisto, tampoco es idealizar, porque en todas las situaciones hay de todo, pero digo, el tema del hecho de conocer, intercambiar, charlar con otra persona, vivir experiencias con otras personas, eso siempre nos acerca, digo, porque el mundo está muy dividido por un montón de cuestiones que no tienen que ver, lamentablemente, solo con el tema de, digamos, de género, ¿no? Es uno de los tantos temas que existen de divisiones que tenemos. Ahora, lo importante yo creo es que empecemos a valorar al otro desde la dignidad como personas. Me parece que recuperar tal vez, y sería todo para una investigación, el tema de la dignidad, ¿no? ¿Qué nos hace dignos como seres humanos? Porque todos estamos en este mundo, ¿no? Estamos en este mundo que compartimos, que digamos que en el cual hay bienes escasos o mal distribuidos, hay de todo, pero digamos, ¿qué es lo que hace, digamos, esa dignidad fundante de esa persona que está viva, que está, digamos, y que tiene el mismo derecho por el hecho no solamente de ser persona, también estar bueno, por supuesto que creo que esa es la base, el derecho de ser persona creo que es superior a todo, digamos, porque también está el tema de ser ciudadanos, pero el tema de la ciudadanía es una discusión que está muy anclada al tema de los estados-nación, ¿no? Pero digamos, el hecho de ser persona no me da a mí si se quiere, el poder de yo lastimar al otro porque digo, los estados también legitiman, generan los discursos sobre qué es legítimo y qué no, ¿no? Pero a veces hasta la legalidad, a veces hay legalidades que algunas veces uno si la ve desde otro país puede ser totalmente ilegal para uno. Entonces, pero digo, ser muy cuidadosos en eso, ¿no? Hay un límite y es esa humanidad de la persona. Por supuesto que, insisto, estamos simplificando, hay que ver el caso a caso, no es tan fácil hablarlo desde, ahora no estar planteando un caso concreto, pero sí creo en eso, creo que en el valor del respeto de las personas, ¿no? Entonces, me parece que esto genera mucho dolor en un montón de gente que no la pasa bien. Entonces me parece que es importante hablarlo. Y no reproducir como médicos, ¿no? Ser uno más que, digamos, terminemos condenando a ciertas personas, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante. Siempre que respetemos, se puede pensar diferente. Exactamente. Pero siempre respetando. Es todo un ejercicio aprender. Es así, digamos, uno puede ser muy profesional y no saberlo, digamos, hay que aprender desde el lugar que nos toque, aprender y tratar de, por supuesto, formarse, por eso insistimos tanto en estas materias, no demos tanto por sentado, estudien, problematicen, argumenten, sepan por qué están pensando eso, no lo den como verdades cerradas, admítanse, siempre ahí está el rol hay que darle un lugar a la duda y seguir formándose, las realidades sociales también son muy cambiantes, entonces bueno, hay que seguir, ser conscientes sobre todo, porque todos tenemos, no solo ustedes, todos tenemos una tarea importante y cada uno es el lugar que les toca, y hay que reflexionar estas cuestiones, no darlas por sentadas. Bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, no sé si vamos a llegar tal vez a poder discutirlo, pero la propuesta que yo les iba a hacer era, en base a los temas que ustedes ya tenían, porque fíjense que yo en el calendario de la materia he pensado que las últimas clases, digamos que ustedes, todos estos son insumos, tanto lo que vieron la semana pasada con esto que van a ver,
para el trabajito, uno de los trabajitos que vamos a hacer en la materia, que va a ser grupal, donde ustedes, la idea mía es que puedan, nunca lo habíamos hecho, pero es que puedan hacer, en base a estas preguntas que ustedes tenían como investigación, aunque sea desde lo documental, puedan elaborar como una especie de ensayo al final de la materia, donde pongan en juego, a través de esa temática, vayan cruzando todas estas discusiones que vamos viendo. Entonces, mi idea de hoy era que, en base a los temas que ustedes eligieron, los otros días estuvieron pensando el tema de los cuerpos, ¿no? Hablamos de si había habido cambios, por ejemplo, en el tema de la pandemia, o cómo se vivían, yo les di algunas de esas pistas, otros hablaron del cuerpo como médicos, y algunos hablaron, me acuerdo, del tema de los tatuajes, otros, cada uno fue buscando darle la vuelta al tema del cuerpo. Bueno, ahora la idea que tenía era si volvemos a pensar esos temas, pero cruzados a través del género. Es decir, por ejemplo, yo lo voy a dividir en grupos, pero por ejemplo, no sé, supongamos, ¿cómo atraviesa el tema de género, por ejemplo, al tema de la medicina, el ejercicio profesional de los médicos? Digo, por el grupo que está trabajando eso. Desde el tema, a lo mejor los que trabajan en el tema del UCBC y la educación. Bueno, por ejemplo, van a tener que ser bastante creativos algunos, ¿no? A lo mejor puede ser el tema, o por ejemplo el tema de, no sé, las mujeres en la medicina, o el tema de, no sé si, el tema del trabajo profesional, la virtualidad, el tema atravesado por género, no sé, cada uno tiene que creativamente pensar si el tema de género creen que atraviesa su temática de alguna manera. ¿Estamos? ¿Se entiende la consigna o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, o sea, la idea es que creativamente lo piensen, cómo creen, digamos, porque si no nos invitamos a pensar esto, parece que solo voy a reproducir lo que me han dicho. No, a ver, ¿cómo aparecen esos temas? Están lo mismo en el tema de la antropología de la muerte, hay algunos que han trabajado el tema de la antropología de la muerte. Bueno, pueden trabajarlo en un montón de lados, digamos, que eso lo puede ser el tema, no quiero decir yo porque si no les voy a decir muchas ideas, pero feminicidios, qué sé yo, hay un montón de situaciones, montones. Entonces, a ver cómo harían para articular eso que ya venían viendo ahora con el tema de género. ¿Mm? Entonces, tienen antes de que armen los grupos, tienen el Padlet o necesitan que de vuelta les comparte el link. O por las dudas se los comparto, a ver, yo se los comparto de vuelta. Sí, pero mejor que lo pases. Bueno, entonces ahí se los paso de vuelta por las dudas. Entonces ustedes vayan trabajando sobre el mismo Padlet, porque a mí lo que se me ocurre es que para fin de año ustedes ya van a tener como antecedentes o insumos que los vamos a retomar después en un trabajito, en el trabajo final que armemos de la materia. ¿Estamos? O sea, que ustedes vayan viéndolo como algo acumulativo. ¿Cuántos grupos tenían, recuerdan? A ver, en el Padlet ¿cuántos grupos, cuántas salas habíamos armado los otros días? ¿Se acuerdan? A ver, tenemos... ¿Cuánto? ¿No eran 10? Ah, 10 eran. Bueno, ahí está. Entonces armo 10 salas para que entren de vuelta y un rato trabajemos en grupo y después, tipo, a las 2:05, aunque sea que tengamos 10 minutitos para charlar lo que hayan podido avanzar, ¿no? Porque total, la semana que viene vamos a seguir con otros temas. Entonces ahí está, ahí las inicié. Si hay alguien que tiene problema para entrar al grupo, me avisa y yo lo voy derivando ahí. Ahí los Dale, está profe. viendo. Sí, Perfecto. sí, se ve. Perfecto. Cualquier cosa me avisan, total, ahí yo voy viendo que Kane ahí entró ya. En la sala 1 está full, bien. A ver.